Avisa vos. Bueno, ¿qué tal? Estamos acá en Multimedios Nova en lo que tiene que ver el ciclo de entrevistas. En este caso nos encontramos con un intelectual en todo lo que es materia internacional, también un periodista de investigación muy importante que es Nicolás Moraz. Muchas gracias por estar. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Bueno, para ir comenzando un poco con todo lo que es desasnar la política internacional, pero me gustaría empezar un poco con la política local, porque bien tengo entendido a través de tus videos y todo que haces un análisis muy importante. En materia de liberalismo, que hoy en día es como que dicen que es la tercera fuerza, hasta algunos se animan hasta la primera fuerza, pero vos has criticado mucho a Milei y a José Luis Esper y los catalogás como que no son liberales. ¿Por qué no son liberales ellos para vos? Bueno, mira, en lo que respecta a Spert, yo creo que Spert es un modelo de oportunismo político absoluto. Eh, por citarte un ejemplo, todo el dispositivo partidario de Spert se basa en prebendas de las mafias políticas que están instauradas hace décadas y que supuestamente él quiere combatir. En el año 2019 yo presenté la primicia de su vínculo con Fred Machado, un oscuro empresario rionegrino vinculado a la ruta del dinero K y al principal caso de narcotráfico de la historia argentina, el caso del narcoavión. 940 toneladas de cocaína enviadas a España en uno de los aviones del señor Machado. En aquel entonces, no sé si recordás que Spert sufrió una suerte de atentado, que él lo vendió como si fuera, soy un héroe y me quieren matar, y al poco ya quería dejar todo bajo la alfombra. ¿Por qué? Porque la camioneta pertenecía a un primo de Machado, Claudio Sicarelli, empleado público rionegrino, y bueno, luego tirando del hilo encontré que el avión en el que se desplazaba para la campaña Spert era un avión provisto por Machado, que el propio Spert agradecía a Machado en un meeting de campaña, y Machado era una persona que ya estaba sindicada como narcotraficante internacional en aquel entonces. Yo lo expuse, año 2019, de hecho en el búnker de Spert me insultaron en colores y me dijeron que les saqué decenas de miles de votos. Yo lo único que hice fue limitarme a contar la verdad como periodista. Y el año pasado encarcelaron a Machado. Con un pedido de captura internacional se juega una cadena perpetua precisamente por ser un importante jerarca de una red de narcotráfico. Yo estoy a favor de que se liberalicen las drogas, o sea, no tengo un problema en sí con la venta de drogas. El tema es que no somos ingenuos. Los narcos se dedican, como Machado, a apoyar políticos de lo peor, desde el kirchnerismo hasta Spert. En el caso de apoyar a Spert, era específicamente para cumplir con una necesidad del kirchnerismo que suponía que le iba a sacar votos a Macri en la provincia, no le fue muy bien. Luego vos analizás el discurso de Spert en aquella campaña, por ejemplo, sigue sosteniendo buena parte de estas cosas, sostenía ridiculeces como que Argentina se una con Brasil para invadir a Venezuela. Argentina ya tiene sus propios problemas. Yo creo que sin duda Venezuela es una dictadura, pero no van a ser los extranjeros los que solucionen eso, ni mucho menos la Argentina. No puede defenderse ni de una... A ver, si nos quiere invadir Uruguay, nos liquida y a ver, ya te muestra la pauta del delirio populista. Por otro lado, insistiendo con justamente él, o sea, está de sobra probado en la historia que lo que hay que hacer es devolver las drogas a donde están, a los herbolarios, a las farmacias, y esto se lo tendríamos que explicar a un conservador, a un socialista, a una persona que no sabe el tema. Pero no hay ningún liberal, absolutamente ningún liberal, por más moderado que sea, que no lo sepa. Bueno, en el caso de Spert, básicamente él hace un liberalismo de todo por 2 pesos, entre comillas, y un discurso que se va adoptando al mejor postor mientras busca plata, busca recaudar por todos los medios. Ahí también están, bueno, los comentarios, veremos qué sucede, si eso se termina de comprobar o no, pero diputado Milei también en el juzgado criminal y correccional número 8. Pero también está los comentarios dichos incluso por el expresidente Carlos Menem, de que recibió dinero de los caciques peronistas del conurbano, luego dicho por Carlos Maslatón, que es de ese, dan fe de ello, o sea, ¿qué podés esperar de una persona que se maneja de esa manera para llegar al poder? También decía que debe sacar más deuda del FMI. Milei está en algo similar con su proyecto monetario. Decís,
A ver, el propio Milei, cuando decía cosas correctas, que decía muchísimas cosas correctas, una de las que señalaba era los liberales estamos en contra de la deuda externa. O sea, vos tenés que achicar el gasto, no seguir endeudando a las próximas generaciones y comprometiendo el dinero que no es tuyo, en este caso para un plan monetario que es completamente inviable, que es lo que propone Milei. Bueno, terminamos con Spert. Milei tenía un discurso más sólido, pero ya lo podemos ver cómo lo va moderando completamente. Muchos dirán es el juego de la política, pero el punto es, ¿qué vas a llegar a hacer en el poder? Te rodeas de gente que apoya la dictadura militar. Los Bussi en Tucumán, de hecho fue su primer trabajo, es algo que yo también puse sobre la mesa, asesor legislativo de... A ver, Antonio Bussi, yo no es que me quiera poner quisquilloso, ni mucho menos me voy a poner a defender a los montoneros, ni nada por el estilo, pero Antonio Bussi es una persona que fue condenada, entre otras cosas, por pegarle un tiro a María Alcaraz, que tenía 16 años, en la cara, enfrente de sus subalternos, para imponer el terror. Esa persona fue electa luego democráticamente en la Argentina, lo cual habla bastante de la falta de cultura liberal, si se quiere, del país. Y Milei no solo trabajó para él, sino que ahora está otra vez aliado a su hijo. Me parece desde mi punto de vista que lo que los liberales tienen que hacer en política es muy poco. La historia demuestra de los partidos liberales, mirá, Canadá. Hoy tenés un tipo que le roba las cuentas bancarias a quienes protestan contra él, Trudeau, que encierra todo el país, que quiere obligarte a entregar tu cuerpo al gobierno, ¿no? Con el tema de la vacunación compulsiva. Y es del Partido Liberal. Y en Australia, los que le hicieron la vida imposible a Djokovic y lo terminaron exiliando como si fuera un criminal de guerra, es el Partido Liberal. Y en todos esos países los impuestos no han parado de subir. Trudeau en Canadá, por ejemplo, prohibió la propiedad de inmuebles extranjeros. O sea, son medidas abiertamente socialistas. El punto es los partidos liberales de liberal tienen solo el nombre. Lo positivo de mi ley, y lo que creo que tenemos que hacer todos los liberales, que es un camino de largo plazo, es convencer a la gente de que el camino es darle la espalda al gobierno, es boicotear a la clase política, es no seguir comprando el cuento de que poner un papel en una caja de cartón te va a arreglar la vida, porque es así como estamos cada vez peor. Tenía toda la razón Milei cuando decía que todos los políticos eran una casta criminal. Bueno, ahora él forma parte de esa casta criminal y ese proselitismo de donar el sueldo, que son $2.000 o $1.500 en Blue, ¿y qué pasa con los otros 40.000 de asesores y demás? Qué sé yo, o sea, no creo que llegue muy lejos. Ojalá me equivoque, si Milei llega a la presidencia y reduce el Estado un 30%, un 25% y la gente prospera y tal, va a ser un caso único en la historia. Voy a decir, me saco el sombrero y disculpas, me equivoqué, no tengo ningún reparo, ojalá, pero no creo que eso suceda. Yo creo que lo que suceda es que se va a seguir desprestigiando al liberalismo y van a seguir operando como una bisagra entre macristas y kirchneristas que nos han llevado a esta ruina. Hoy Milei, por ejemplo, está subastándose entre el macrismo duro que lo querría llevar con él y Massa, que es algo de lo que se está hablando muy poco acá. Sergio Massa, que es probablemente el político mejor conectado de la Argentina. Dicen que tienen más o menos como una amistad casi. Sí, bueno, a ver, ¿quién es Ramiro Marra? Porque habría que preguntarse quién es Ramiro Marra, cuál es el vínculo de la empresa de Marra con Sergio Massa, cuál es el vínculo de Carlos Maslatón con Sergio Massa, de las personas más cercanas del actual entorno de Milei. ¿De dónde? Massa hasta tuvo a Maslatón como militando, es más, hay fotos y todo, documentación que prueba el vínculo de Carlos Maslatón con Sergio Massa. Mira, probablemente se conocieron, y esto si querés es una primicia, Maslatón, que fue concejal del UCD, empezó a hacer sus pinitos en los negocios manejando la mesa de dinero del banco hipotecario de Eduardo Elstein, recién privatizado en el año 97. De hecho, con capital de George Soros, esto es abiertamente así, era socio Elstein de Soros en la Argentina. Luego fue Massa, un jovencísimo Massa, que no tenía ni siquiera título universitario y con 29 años fue puesto al frente del ANSES, quien rescató de la quiebra a Elstein en el banco hipotecario con dinero de los jubilados. Yo creo que tal vez puede venir de ahí el vínculo. El caso es que hoy Massa, que tiene el traje de candidato, yo lo vengo diciendo desde 2020,
Y ahora muchos medios repercuten, y demás. Yo lo vengo diciendo y tengo las pruebas de 2020. Sí, vos decías, es más, dabas el pie de hecho de que, bueno, más el núcleo duro que tiene el kirchnerismo necesita un porcentaje más para poder llegar a candidatear un presidente, y ahí es donde aparece Massa, quien es el famoso panqueque, digamos. Que es el único peronista que tiene un vínculo de oro, tanto con la élite local, Manzano, por ejemplo, Estados Unidos. y ni hablar con Estados Unidos. Massa es el peronista, es el político argentino que más veces visitó Estados Unidos en la historia. Cuando todavía era funcionario kirchnerista en la primera generación, él tenía el muñequito de Obama en el escritorio. Me acuerdo muy bien, lo pueden buscar, una entrevista que le hizo a La Nación en el año 2009 y También decía, hay un video en el que vos justo investigás los Wikileaks y das pie de hecho con algunos documentos. bueno, claro, Wikileaks, que es la red de filtraciones periodísticas más importantes del mundo, ya te muestran en el año 2010 cómo la embajadora de Obama, en aquel entonces Vilma Martínez, tenía como enlaces en la Argentina a Alberto Fernández, que acababa de renunciar como jefe de gabinete, y Sergio Massa, que acababa de asumir como jefe de gabinete. Sí, los vínculos de Massa con Estados Unidos son directos, frontales. Para que te des una idea, Massa, no hay muchos políticos norteamericanos que hayan estado en la asunción de Biden y de Trump. Massa sí. Massa estuvo en la de Trump porque contrató con dinero de los contribuyentes a Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, republicano y abogado de Trump, como asesor para Tigre. Te digo, el otro día estuve en Tigre y la seguridad es algo que clama por su ausencia, pero bueno. Y así llegó a estar en la asunción de Trump y en la de Biden porque es miembro, esto también Patricia Bullrich, acá se habla poco de esas pertenencias. Massa y Bullrich son miembros del Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos, que es el principal lobby del Partido Demócrata. Ahí tenés una foto de Massa con el extremadamente polémico John Podesta, su foto con Clinton. Y ahí, si vos indagás quiénes están detrás de Milei, son muy, muy similares a quienes están detrás de Massa o las mismas personas. Dos nombres, Eduardo Urnequian y José Luis Manzano. Manzano y Urnequian son dos argentinos miembros de la Fundación Clinton, financistas de la campaña de Hillary Clinton en el 16, de la de Biden ahora, y dos lobistas y operadores todoterreno que viven de los negocios con el Estado. Manzano es un tipo que, para quien no lo sepa, pues es muy joven, por ejemplo, llegó a la Cámara de Diputados en los 80 y no tenía dinero para comprarse un traje. Le tuvo que pedir a los amigos. Ahora vive en un palacio en Suiza. Es uno de los hombres más ricos de Argentina y gracias a Massa se quedó con la energía eléctrica. Del mismo modo que Macri se la entregó en su momento a Caputo, bueno, ahora la recibieron a Caputo, perdón, el amigo este que le entregó Edenor. Bueno, ahora la recibieron Vila y Manzano. Todos los negocios de Vila y Manzano son relacionados al gobierno. ¿Y quién es Urnequian? Otro monopolista de los aeropuertos, vive de la obra pública, fue un Lázaro Báez del menemismo. En la asunción de Milei vos habías publicado también en Twitter y además habías bueno, en Los Liberales, digamos, ¿no? Sí, Que es sí. el canal. Habías publicado y habías expuesto a Milei que el primer día que él falta, que él decía, no, pero yo no tenía que ingresar, no tenía que estar en la Comisión de Hacienda, pero podía haber estado, y justamente se había aprobado un proyecto que le daba más poder dentro de los aeropuertos a Urnequian. Bueno, obviamente, Eduardo Urnequian es una persona que sostuvo con su sueldo a Milei, aunque no trabajara Milei, no solo durante la campaña, durante todo el rally mediático, prácticamente desde el año 2017. Sí, pero el vínculo con Milei es directo. Vos fijate que, además, Milei es muy fiel a la corporación que le dio de comer, en el sentido de que él dice que respeta a Rafael Bielsa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Rafael Bielsa fue su jefe. O sea, el ex terrorista montonero Rafael Bielsa fue el director de la Corporación América, al cual respondía Javier Milei. O sea, son monopolios donde vivís de la política, de robarle el dinero de su bolsillo a la gente, y bueno, obviamente vas a financiar todas las campañas. Urnequian tiene su foto sonriendo con Kirchner, a quien financió, con Macri, a quien financió, y ahora está muy contento con que uno de sus empleados sea nuevamente un presidenciable. A ver, más allá de lo inmoral, es obvio que esta gente va a condicionar a Milei para que él no avance un capitalismo de libre mercado competitivo, que es lo que queremos los liberales, sino que siga la senda de la prebenda, del monopolio, del oligopolio, de afanarle la plata a la gente, inyectarla en mercados cautivos. Y Urnequian es un tipo de cuidado, sinceramente. Urnequian es un tipo que tiene negocios en Armenia,
relacionados a la guerra con Azerbaiyán, que tiene un colegio donde le enseña a armar rifles de asalto y hay videos donde está Urnequian presente a los niños y los mandan a morir ahí al frente en el Adorno-Karabaj. A ver, es un tipo pesado Urnequian, son gente muy, muy oscura. Y eso es lo que tiene alrededor suyo y detrás suyo a Milei y lo une con Massa inextricablemente. ¿Quién inventó a Milei? América TV. ¿De quién es América TV? De Manzano y de Urnequian. O sea, no hay mucha vuelta que darle. ¿Y por qué lo instalan en 2016? Porque si lo instalaban antes, hubiera sido difícil que Macri, que era lo que en su momento apoyaban, llegue al poder. Entonces lo instalan en 2016, lo van haciendo crecer y van generando una especie de recambio de ese espacio de centro derecha o de derecha que quieren captar. Yo no estoy defendiendo de ningún modo a Macri, me parece que Larreta es nefasto, todo lo que quieras, pero que Massa es un estandarte de probidad. O sea, todas las críticas de Milei van dirigidas a Larreta. Te pongo un escenario probable, y no lo quiero ampliar mucho más, pero por lo menos para terminar de darle una pincelada a la gente de lo que planteo. Supongamos que Milei llega a ser tercera fuerza, puede ser que eso ocurra en el año 2023. Supongamos que Massa es ungido como candidato del peronismo y Larreta de Cambiemos. En un hipotético balotaje entre Larreta y Massa, ¿cuánto te apuesto? Te apuesto lo que quiera, $10.000, te apuesto $10.000. ¿Cuánto te apuesto que Milei va a pedir el voto para Massa, no para Larreta? Te apuesto lo que quieras. O sea, con el argumento de las reformas que van a hacer, el peronismo va a hacer reformas como en los 90, que siempre están sacralizando eso. Tanto Esper como Milei están sacralizando a Cavallo. A ver, contextualicemos. Capaz la gente se olvidó. Cavallo es un tipo primero que protagonizó la mayor suba de impuestos de la historia argentina, subiendo el IVA del 18 al 21. Iba a ser por 3 meses, quedó para siempre. Cavallo es un tipo que llevó adelante un programa de endeudamiento, de ingeniería monetaria, y que estalló con un corralito donde él básicamente le robó sus ahorros a la gente. Cosa que terminó de perpetrar Duhalde, pero lo empezó Cavallo. ¿Cómo podés decir que es el mejor ministro de Economía de la historia argentina? Bueno, porque es un hombre, también lo ha sido y lo pueden buscar, de Eduardo Urnequian. O sea, están todos en la misma corporación de intereses espurios. Por eso prefiero yo, desde mi punto de vista, que el liberalismo se mantenga como la constante denuncia hacia esto y la invitación a la gente de decir, bueno, a ver, no paguemos más impuestos para financiar estas lacras. Una rebelión Pongámonos fiscal. de acuerdo, una rebelión fiscal sin duda. A ver, ¿cómo logramos que se termine el encierro masivo en la Argentina? Cuando la gente se pudrió, cuando los comerciantes de Tierra del Fuego se pusieron de acuerdo, dijeron, no, no me encerrás más, vamos a abrir todos juntos. Y los de Tucumán y los chicos de la Sierra de Córdoba dijeron, a mí no me va a ni a buscar más la policía, yo no soy ningún delincuente, quiero divertirme y punto. Entonces, cuando la gente se harta y se organiza contra el abuso de los políticos, ahí conquistas libertades. Cuando tenés una cultura contra los políticos, antipolítica y no política como la que está propiciando Milei, es cuando tenés verdaderos frutos. Pero eso ya deja de ser un negocio para quienes buscan el poder. Es muy siniestro de mi parte que haya gente que busca el poder por cualquier medio en el nombre del liberalismo. Es un insulto directo a la filosofía que he sostenido toda mi vida desde los 15 años y con la mayor honestidad posible. Así que esa es la razón de ser de mis críticas. Como te digo, ojalá me equivoque, ojalá muestre que mágicamente va a poder con 60 diputados, que es lo que le dan los sondeos, transformar para bien a la Argentina. Lo dudo muchísimo. Menos con esta compañía, menos con estos precedentes. Cuando recién ingresa al sistema, bueno, si ya estás así, no sé qué podemos esperar para dentro de unos años. Ahora, con todas estas denuncias que has realizado, bueno, y hasta fue de público conocimiento, cuando parte del Ministerio del Odio criticaba, decía, no, seguramente no estás exiliado, vos en Argentina no estás, te tuviste que ir por todas estas denuncias y por persecución. No, mira, yo estuve por accidente del destino en Brasil, o sea, porque me agarró la cuarentena ahí, volví a los 2 meses y ya estaba en la Argentina, y actualmente vivo en Paraguay, que de hecho viví antes en Paraguay porque quiero y porque es un país libre, no porque esté exiliado. Yo camino por acá, vengo de Rosario, Buenos Aires, por donde quiero, la gente me saluda en todas partes, y tengo mucho más público de todos los que se atrevieron a lanzar la piedra y después se la tuvieron que meter donde les cabe. Yo no ando con rencillas entre vedetongas de internet, trabajo, me ocupo de trabajar y mi trabajo habla por mí mismo y se defiende solo. Ahora, de todas formas, yo creo que los que toman la decisión de irse a Argentina tienen buenas razones para hacerlo. Particularmente en la mía es que yo no quiero que me rebaten el 50% de lo que produzco.
Y si tomás las lecciones de Paraguay, las lecciones de Paraguay son, ahí la gente logró mantener los impuestos tan bajos, porque cuando los políticos avanzan sobre ellos, la gente se une, sale a la calle y le marca los límites. Y acá no. Acá salen a la calle para terminar apoyando un candidato y estar en la rueda eterna de la zanahoria y el burro de a ver qué político me va a salvar. Así que ese es el problema desde mi punto de vista central de la Argentina. Es un país estatista porque hay una cultura estatista y hasta los liberales se benefician de la mafia estatista y sueñan con un carguito, y esa es la razón de ser o la leitmotiv de su existencia. Dentro de lo que fue, que justamente por ley del destino estuviste ahí en Brasil, tuviste en la época justamente de la pandemia cuando todos los misiles iban hacia Bolsonaro. ¿Qué viviste vos de la gestión de Bolsonaro y qué análisis haces? Mira, esos 2 meses yo lo que vi es que tenía una suprema impotencia Bolsonaro, o sea, todo lo que decía quedaba en la nada, o sea, justamente mal presagio para un modelo político que se inspira en cierto punto en él y en Trump como Milei, y el encierro era tan grande como en la capital federal o en cualquier lado, con la policía en la calle, con la excusa de que eran los gobernadores los que tomaban esas decisiones. Así que sinceramente, el lugar que sí, insisto, y no es por una defensa irracional o sentimental, sino porque los hechos son los hechos, el lugar donde estuvieron un mes encerrados y después no pudieron encerrar más a la gente por el incumplimiento sistemático de estas normas esclavistas es Paraguay, por ejemplo. Y Uruguay tuvo un encierro un poco más laxo en algunas cosas, pero después, fíjate que la calle Pou, que acá muchos macristas lo ponen como modelo, como ejemplo, estoy por ir ahora a dar una conferencia al Parlamento de Uruguay. La calle Pou terminó encarcelando a quienes protestaron contra el encierro, que llegó tarde, pero fue grave, y Uruguay estuvo muchísimo tiempo sin dejar entrar extranjeros, sin dejar salir uruguayos. Eso puso aparte los negocios con China que están empezando a tener. También tienen fuertes negocios con China, pero la calle Pou encarceló a Fernando Ferreira, un colega periodista libertario. Los encarceló, los siguen persiguiendo políticamente. Están por sacar una ley para restringir la libertad de expresión, igual que la que soñaría aquí el kirchnerismo. Ahí ves cómo podés hablar mucho de libertad, pero lo que realmente da prueba de si tenés algún respeto o no por la libertad son tus acciones. Las acciones de Bolsonaro en cuanto a garantizar la libertad de los brasileños fueron inexistentes. Y las acciones de la calle Pou fueron deliberadamente pisotear y avanzar sobre la libertad y los derechos fundamentales de los uruguayos. Ahora, para ir un poco también por más Dale, política dale. internacional, me interesó bastante también el punto y el hecho de lo que viene sucediendo en Perú con Pedro Castillo. Ya nunca ha sucedido en que tan poca gestión tenga hasta casi el 80% de negatividad de su imagen política, y en el medio encima está muchas mociones de censura que siguen intentando meter en el Parlamento como para poder intentar sacarlo del sillón, digamos, presidencial. Hay muchos que lo ven como un golpe de Estado, hay otros que lo ven como una voluntad del pueblo. Definitivamente, hoy yo hablo con los peruanos y la sensación en la calle es que quieren sacarse de encima este cáncer de Castillo, que es algo increíble. O sea, por un lado tenés que tener en cuenta que es un partido que tiene vínculos directos con Sendero Luminoso. Sendero Luminoso no es una guerrilla normal. O sea, acá los montoneros y el ERP mataron 2.000 personas, muchas de ellas civiles inocentes, la mayoría probablemente, y demás, hubo atentados terribles. Ahora, Sendero Luminoso mató 100.000 personas y forzó el desplazamiento de más de 1 millón de peruanos. Es la guerrilla comunista más asesina de la historia después de los Jemeres Rojos de Pol Pot. Siguen ahí, para que te des una idea, y esto es un hecho histórico, Sendero Luminoso agarraba un pueblo de indígenas, mataba a todos los hombres, esclavizaba a las mujeres, las violaba, para que sus hijos sean esclavos y sean formados como guerrilleros de Sendero Luminoso. Eso es Sendero Luminoso. Bueno, si vos tenés un partido donde buena parte de los integrantes son los abogados de Sendero Luminoso, los voceros de Sendero Luminoso, ya definitivamente el destino de Perú va a ser muy oscuro. Nada más, ya cuando fue a la segunda vuelta empezaron a irse las empresas de Perú, empezaron olas de inseguridad. Además es un tipo que, qué ironía, lo apoyan los progres peruanos, como Verónica Mendoza, que fue otra candidata y demás, pero es un tipo que está en contra de los derechos de los homosexuales, está en contra de los inmigrantes, particularmente de los pobres venezolanos que escapan de la Venezuela de su amigo Maduro. Es un tipo que ni siquiera encaja en el discurso de la izquierda de hoy,
y que llega ahí por el hartazgo, el cansancio con la casta política. Fíjate, un outsider, mirá cómo están. Porque tenía el sombrerito, venía en caballo a votar. Y obviamente los Fujimori también, o sea, no son bebés de pecho. En el caso de Alberto Fujimori, que de hecho acaba de salir de la prisión domiciliaria, creo, no me acuerdo si fue por una medida judicial o qué, pero Alberto Fujimori es un tipo que con el USAID, con financiamiento norteamericano, llevó adelante 300.000 castraciones químicas involuntarias de campesinos. O sea, te pones a competir y decís, no sabes qué, son SIDA y cáncer. Ahora, bueno, Pero Castillo ahora encima también lo propone. Pedro Castillo lo propone, pero con violadores. Sí. O sea, me parece más sensato con violadores que con campesinas, lo cual es una eugenesia absoluta. Cosa que no creo que le molestara mucho a Bill Gates y muchas personas que hoy mandan en el primer mundo. Al contrario, pero dejando eso de lado, sí, Castillo está en una situación crítica y los peruanos están hartos. Ahí mirá los liberales de Hernando de Soto, liberales entre comillas, y mirá, es un tipo respetable intelectualmente, Hernando de Soto. Están jugando un papel lamentable, vergonzoso. O sea, se han vendido, la oposición se ha vendido a Pedro Castillo y por eso zafó de las mociones de censura hasta el momento y siguen matando gente en la calle. Lo de Perú es crítico ya desde Vizcarra, ponele. El tipo ordenó a los militares y a los policías que podían dispararle a quien saliera de su casa en la cuarentena. ¿Entendés? O sea, directamente es algo que ni el comunismo, y ahora tenés el comunismo de verdad, o sea, obviamente va a continuar con eso. Chile, por ejemplo, ahora también tiene un problema similar con Boric, que a un mes de la asunción está en unos niveles de impopularidad similares a lo que tenía Piñera después del desgaste de 20 años en la política y 10 de gobierno cortados ahí en el medio por Bachelet. Mirá el gabinete de Boric, porque eso habla mucho de la nueva izquierda esta latinoamericana. Es muy parecido al de Fernández, pero tiene una tendencia más acentuada. La mitad del gabinete de Boric son de izquierda radical. Son comunistas del Partido Comunista o participaron del Partido Comunista o son del ala dura del Partido Socialista. Bueno, la otra mitad son funcionarios de organizaciones, lo que nosotros llamamos globalistas o transnacionales. O sea, de la Liga de Deportes Mundial, de la ONU, del Banco Mundial. Su ministro de Economía, que era el presidente del Banco Central de Piñera, es un hombre formado en Estados Unidos, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de la Salud. O sea, es un gabinete mitad comunista, mitad élite global, y es ese pacto el que te permite convertir a un país en un centro, un laboratorio de experimentación Muchos de de políticas nefastas. muchos de los que están también, que son de parte de los globalistas que vos lo señalabas, son tipos que aparte están en las listas de la Plan en Parenthood también. Claro, bueno, es que precisamente eso es el gobierno de Boric, mucho más nítido en Boric que en Castillo, y eso también es el gobierno de Fernández y de López Obrador. Yo señalo hace mucho tiempo que Cristina no eligió libre y voluntariamente a este muchacho que tenemos ahora, y parte de lo que está pasando es la expresión de eso. Cristina tenía que pactar en cierto modo con algunos grupos de poder, nacionales y extranjeros, y Fernández fue el candidato de consenso para eso. Probablemente Massa hubiera sido mejor. Ahora Cristina está realmente comprometida, le dijo, según la política online, le dijo a Massa, Sergio, ponete el saco. O sea, ya está bastante claro que va por ahí, veremos qué pasa, pero... En un discurso también Cristina aparte ya dijo que la banda presidencial no significa ser presidente. Claro, Alberto Fernández es una persona que también está vinculada con los demócratas de Estados Unidos. Esto no son ideas mías. En el 2005, Luis Delía, que ahora está sorprendentemente amigado con Alberto Fernández, ya decía en página 12 que Fernández era un hombre de los Clinton en Argentina. Y vaya que lo es. O sea, y vaya que todo lo que hizo y la cuarentena cavernícola incluso no contaba en un principio no contaba ni con consenso de la cámpora. Y él logró, en el plano financiero, todo lo que quería con la ayuda directa de George Soros, con quienes firmó acuerdos que están ahí para que los vean en la página de la presidencia con el Ministerio de Educación, que es la típica operativa de estos lobbies, y Soros a cambio, yo esto lo conté en marzo, se fue dando semana tras semana, por más que irrite a muchos, se fue dando todo. Luego apoyó la reestructuración de la deuda ante los acreedores privados primero y ante el Fondo Monetario luego. Ahí hay una nota publicada de puño y letra por él en la cadena Bloomberg. ¿Quién es Gustavo Vélez, por ejemplo? Gustavo Vélez es un hombre del Foro Económico Mundial, que viene del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Quién es Martín Guzmán?
Martín Guzmán es una persona que era ayudante de cátedra de Joseph Stiglitz, que fue el asesor económico jefe de los Clinton, que fue el vicepresidente del Banco Mundial, y además Martín Guzmán recibió sus buenos dólares. Creo que es de La Plata Martín Guzmán, ¿no? Bueno, se lo podrían preguntar porque no va a poder decir que no. Recibió sus buenos dólares de una ONG puertorriqueña que se llama Espacios Abiertos, íntegramente financiada por las Open Society de Soros. Y Pedro Can, ¿quién es Pedro Can? La persona que, a través de la Fundación Huésped, con un millonario apoyo de Planet Parenthood y de la Open Society explícito, presentó la ley trans en 2012. Entonces, es un gabinete que es más globalista que peronista, indiscutiblemente, por más que yo no sea peronista, y lo que tenés en Chile es claramente lo mismo. Y en México es muy parecido, tenés un presidente con un discurso nacionalista y demás, y el canciller es hombre de Soros, Ebrard, y la alcaldesa de México, su posible sucesora, porque en México no hay reelección, Sheinbaum, es una becaria de la Fundación Rockefeller, y uno de sus asesores, John Ackerman, cobra el sueldo directamente de Soros. Es particular esta izquierda, están logrando el sueño de Chávez, de la América socialista, pero viste con una impronta más hacia Washington que hacia Caracas. En esta visión que tienen muchos de estos países que hoy en día vendrían a ver este nuevo foro de San Pablo, que ya aparte fue promocionado en parte de Latinoamérica, también viene este ahora bloque conservador, en donde aparece gente como Marine Le Pen, Santiago Abascal, y digamos todos liderados detrás de este legislador de Vox español, Santiago Abascal, vienen y imponen esto de la nueva derecha, por ejemplo, como para intentar ir contra supuesto nuevo globalismo. ¿Es tan así? ¿Qué opinión tenés de Vox, digamos, con esta oleada que viene ahora en contra de lo que vendría a ser todo lo políticamente correcto? Mira, yo entiendo muy bien por qué emergieron a ver, Milei, Trump, Bolsonaro, Vox, Le Pen, ¿qué son? Son barreras y Johnson que los traicionó. Víctor Orbán también. Víctor Orbán, que igual en su momento Víctor Orbán era bastante globalista del Foro Económico Mundial y más o menos que cambió el discurso a partir de que apareció Trump en la escena. Pero son barreras de contención para que la gente no salga del sistema de la farsa de la democracia representativa. Y mucho no pueden lograr. Lo que le pasó a Bolsonaro en Brasil le pasó a Trump en Estados Unidos. ¿Qué hizo bueno Trump? Hay que ser ecuánime y justo. No invadió nuevos países. Y desarmó todo el lobby ecologista carísimo que le costaba una fortuna al pueblo estadounidense. Se la cobraron muy cara. O sea, carísima. Se te mostraron cómo hasta en la supuesta democracia más antigua del planeta, vigente en los Estados Unidos, le afanaron la elección en toda regla. Y no soy trampista, los hechos son los hechos. Hasta hoy los tribunales estatales están validando distintas irregularidades y tenés a esta momia de presidente pese a esas irregularidades flagrantes. O sea, la prensa y la élite política norteamericana y corporativa se puso de acuerdo y lo sacó a patadas a Trump y vamos a ver si vuelven. No creo que lo dejen volver. Bueno, ahí tenés lo que pasó con Trump. ¿Qué pasa en Europa? Abascal no es la nueva política. Abascal es hijo de un político del PP, fue del PP, fue diputado en el Vasco del PP, está hace 20 años en el PP. Él y todos los que lo rodean vienen de eso. Y fíjate quiénes los apoyan. O sea, por un lado, me parece que no es muy revolucionario alguien que tiene al Opus Dei ahí atrás, viste, manejándole el discurso. Y también hay un grupo interesante que algún día valdrá la pena hablar, que es el... Agustín Laje sabe bastante de esto. El Yunque, por experiencia propia. Una especie de sociedad secreta católica de derecha mexicana que apoya a Vox y lo financia. Pero bueno, fíjate, ¿cuál es su postura frente a Israel, por ejemplo, frente a los intereses militares sionistas en Europa, que son parte del poder establecido? Totalmente favorable. ¿Cuál es su postura frente a la OTAN? Totalmente favorable. ¿Cuál es la postura frente a la Unión Europea? Ellos no están a favor de salir de la Unión Europea. Entonces, yo creo que tienen modos disruptivos, tienen un discurso atractivo para el votante de derecha que se siente legítimamente traicionado por el PP, que vos los ves y son como los que le llevan el café a los socialistas, pues les dan la razón en todo y cuando son gobierno no retiran ninguna de sus leyes progres. Como Rajoy. Pero Vox no es algo ni antisistema ni radical y yo creo que si llegan al gobierno van a verse envueltos en las mismas limitaciones y seducciones para la corrupción que cualquier otro político. Mirá Boris Johnson. Boris Johnson era esa línea de nueva derecha. El tipo está
encerró a Inglaterra ni como Alberto, o sea, le ganó Alberto Fernández. Se reunió con Bill Gates para obviamente recibir la consagración de todas estas políticas, junto con Sánchez, pese a haber salido de la Unión Europea, junto con el socialista Sánchez y Macron, que son dos alfiles globalistas prototípicos, llevan adelante una política para prohibir los vuelos, en el nombre del ecologismo, menores a 2 horas. Que vos tengas que hacer obligatoriamente ese trayecto en tren. Mientras erogan subsidios para los proyectos de aviación de hidrógeno mucho más cara, que están financiando, por ejemplo, a través de la compañía Ciro Avia. Jeff Bezos y Bill Gates en Estados Unidos reciben fondos de Inglaterra y de Francia. O sea, Boris Johnson es la traición absoluta a su electorado. Obviamente se va a llevar la torta cuando corresponda en las urnas. Pero ¿de qué le sirvió a Inglaterra esa nueva derecha? De nada, de nada. Y Le Pen es una política por Putin, cuando ningún banco francés le quería prestar dinero. Pero si vos ya la ves también, tiene un proceso de institucionalización, de moderación del discurso acentuadísimo. Hoy ella dice que es una feminista nacional, que no va a tocar el aborto, lo cual al núcleo duro de la derecha que votaba a su padre no le gusta ni medio, duraron 2 días, la Liga Norte. Ahora Pero bueno, Salvini que se separó de Conte. también, igual Italia, tanto Italia como Perú tienen una particularidad que es que los parlamentos están hiperfragmentados, es una cosa magnífica, nunca hay un partido hegemónico, siempre son facciones que se van subdividiendo y peleando entre sí, es todo... Bueno, de Italia creo que le damos bastante, de España lo faccioso, las dos Españas de Machado, permanentemente Argentina dividiéndose en dos, la famosa grieta perpetua desde unitarios y federales, rosistas y sarmientistas, peronistas y antiperonistas. Y de Italia yo creo que también un poco de lo caótico, de esa emulsión constante, de ese hervor constante de la sociedad. Ahora, justamente nombrabas a Putin y es algo de los de últimos videos que venís subiendo, el tema de la guerra. Es más, hasta los ponés como que Zelensky con Vladimir Putin son amigos, o sea, socios. Fueron sin duda, o sea, esos son hechos, los puede comprobar cualquiera. Volodymyr Zelensky es alguien que hasta hace 2 años no hablaba ucraniano, tuvo que tomar clases de ucraniano. Comediante. Comediante. Mucha gente le reprocha, como Beppe Grillo, el italiano, mucha gente le reprocha que apenas, o sea, lo sacás del discurso escrito y hace agua, porque es parte de la minoría rusa de Ucrania, Zelensky, mira qué ironía. Pero más allá de eso, que es una anécdota, o sea, hay muchos países donde hay multiplicidad de lenguas y de etnias, y no es ningún problema. Zelensky hizo negocios con el dinero de Putin durante 20 años. O sea, ya a los 17 él se metió en una compañía de actores rusa y a partir de a los pocos años terminó trabajando para el Estado ruso. Durante los primeros 13 años de gobierno, 14 años de gobierno de Putin, él produjo con dinero del Kremlin, Zelensky, y vendía películas y series en ruso a Ucrania, lo cual era parte de un plan de mantener cierta colonización cultural, al punto que cuando fue el primer choque entre Rusia y Ucrania, cuando Rusia se anexiona Crimea en 2014, Zelensky está a favor de los rusos, o sea, y él defiende que sigan habiendo series en ruso y tal, pues es un negocio, contra las leyes que eran, bueno, ahora vamos a prohibir la propaganda rusa, etc. ¿Cómo Zelensky se torció? Bueno, del mismo modo que se torció su jefe, del cual nadie habla y deberían hablar, que es Igor Kolomoisky, un oligarca ucraniano que fue un gran apoyo de Putin en la región y que terminó dándose vuelta cuando cayeron los precios de las materias primas. Y Kolomoisky dijo: a mí me conviene más unirme a la Unión Europea por una serie de negocios financieros que mantener estos negocios energéticos con Putin. Bueno, a partir de ahí Kolomoisky, que era el dueño de las cadenas de televisión donde Zelensky era directivo y tenía varios programas en Ucrania, pasa al bando, si querés, anti-Putin. Zelensky se pasa con Kolomoisky. Kolomoisky contrata a Hunter Biden, que es algo que se está hablando mucho hoy por hoy, el hijo de Joe Biden. Y fíjate lo que es la hipocresía de los medios norteamericanos. Cuando era la campaña electoral entre Biden y Trump, este tema lo encubrieron de una manera obscena. Twitter bloqueó al diario New York Post, fundado por Alexander Hamilton, el periódico más antiguo de Estados Unidos, New York Post, mucho más antiguo que el New York Times, con sus noticias sobre la corrupción del clan Biden. Los echó de Twitter,
Google desindexó la nota, o sea, directamente así para que la gente no se entere, y ahora descubrimos que los Biden tienen negocios en Ucrania con Igor Kolomoisky, que agarró al hijo de Joe Biden, que es un personaje que da para hacer una película, y te digo que voy a hacer un documental pronto. No, sí, es que demasiado. El pasado que tiene, su problema con las drogas, todo. Sí, bueno, que se acostó con la mujer del hermano muerto una semana después de que muere el hermano, después le engañó a la mujer del hermano muerto con otra chica, la dejó embarazada y no reconoció al hijo. O sea, un personaje son... Yo insisto, cada vez que sé más de la clase política, los políticos son la peor muestra posible de una sociedad. Bueno, y ahí tenés, digamos, cómo Zelensky terminó, si querés, enfrentado a Putin. Nadie se lo terminó de creer, porque si vos buscás la prensa ucraniana, obviamente yo no sé ucraniano, pero utilizo el traductor y trato de instruirme, y tengo gente que habla ucraniano. De hecho, en la Argentina tenemos una diáspora interesante. Mi mujer es descendiente de ucranianos. La prensa ucraniana sospechaba mucho de Zelensky al principio. Decía, este tipo es prorruso. Cuando llegó al poder, cuando ya se hizo presidente, de una manera tan absurda como hacer una serie cómica donde básicamente interpretaba un tipo que de milagro llega a ser presidente y no entiende nada, y al año siguiente le pone al partido el mismo nombre que el que tenía en la serie cómica y llega a ser presidente sin tener idea de nada. Pero bueno, en fin. Los dos, tanto Zelensky como Putin, son parte del Foro Económico Mundial, y la guerra de Ucrania, esto es lo más importante si querés, tiene los mismos beneficiarios que tuvo el encierro y el pánico de 2020 y de 2021. Yo creo que es una nueva etapa de un plan. Ahora, cuando uno lo ve a Putin, uno dice, pero básicamente está en contra de todo el sistema, en contra de todo el globalismo. Y cuando uno vio tus informes, dice, pero al final termina siendo más de lo mismo. O sea, ¿cómo se llega a entender? Bueno, igual Putin habló y hasta dijo que él mismo que estaba, que era básicamente muy sionista, a favor de eso, porque bueno, cuando él era chico, una familia y etcétera. Bueno, deja de lado el sionismo. El tipo tiene, o sea, no deja de lado, digo, porque no es una anécdota, es totalmente sionista. Apoyó a George Bush, además, a invadir Afganistán, fue un socio de los norteamericanos durante mucho tiempo, indiscutible, pero él Hasta mismo... con Trump también. También, pero él tiene, bueno, con los Clinton. Uno de los escándalos de los Clinton de los que nadie habla es que Hillary le pedía a los donantes de la Fundación Clinton que inviertan en un proyecto de uranio de Putin y armamentístico, lo cual ya te rompe todos los esquemas. Henry Kissinger, que es un hombre, pero si le tenés que poner un nombre y un apellido al Estado profundo o al poder real de Estados Unidos, Henry Kissinger, hombre de los Rockefeller de toda la vida, Club Bilderberg, etcétera. Quienes manejan aparte los fondos federales de Estados Unidos. Putin lo considera un vocero autorizado a Henry Kissinger. Es el presidente en activo que más veces lo recibió. O sea, en fin, tenés mucho trasfondo ahí. Microsoft, estoy por lanzar un programa de la relación excelente que ha tenido Rusia con Microsoft, que le podrían haber costado a Bill Gates si las leyes funcionaran una demanda de alta traición, cómo se están beneficiando a partir de eso. Ahora, tanto Microsoft, ni que hablar los chinos, también que están teniendo un enorme beneficio a partir de este desastre. Y Putin lo que está consiguiendo es extender la mano dura que aplica hace 23 años como nunca antes. Hay 10.000 personas presas que no estaban presas antes de esta guerra. Los ministros, los opositores, cualquier sospechoso de traición inmediatamente es asesinado, nadie se hace preguntas, y con la excusa de la guerra, si un periodista dice A en la tele, se lo chupan, como acá en la dictadura militar o en los peores tiempos, digamos, del nazismo, del comunismo y de los... O como Corea del Norte, que hoy en día. Bueno, pero Rusia no era así. O sea, se va profundizando ese absolutismo de Putin con este tipo de excusas que a Rusia se lo venden como una gesta patriótica contra los nazis de Ucrania, y en realidad lo que está haciendo Putin es lo que hacía Hitler con su obsesión del Lebensraum y de querer amplificar el territorio para la existencia de su pueblo elegido. Tampoco es muy diferente a lo que hace Israel, sus socios israelíes, pero bueno, en fin. El cuadro de la política mundial, como ves, es bastante, ¿cómo podemos decirlo? Bastante deprimente, pero bueno. Esto tiene que ver un poco, digamos, también, justamente muchos hablaban de que justo Polonia se estaba por aliar con otros países de Europa y estaban empezando a crear un bloque, más allá de que están minimizados por el tema de tener que pedirle gas a Rusia. Muchos hablaban de que también tenía que ver un poco con eso, como una cachetada o como un estate quieto
por de Rusia atacando a Ucrania. Mirá, si realmente la coartada oficial, que era frenar el avance de la OTAN, derivó en la guerra de Ucrania, Putin es un idiota. Yo no creo que sea un idiota. No creo que Putin sea un idiota. Pero vos pensás, lo que hizo ahora está empujando a Finlandia, a Suecia, a apurar su entrada a la OTAN. Le está dando una justificación a todos los países que todavía no estaban en la OTAN de meterse de cabeza en la OTAN. Y la OTAN no es algo sacrosanto, o sea, se han dedicado a exterminar a medio planeta durante 60 años y a bombardear todas partes, que lo hicieron con Irak, con Afganistán, con Libia, con Siria. El punto es, el argumento de Putin es pésimo, o sea, para evitar que Ucrania entre a la OTAN la voy a invadir. A ver, Ucrania va a salir de esto muy probablemente dentro de la Unión Europea, reforzada militarmente, o sea, aunque le haga firmar una cláusula de que no entra a la OTAN, veremos qué pasa. El punto, insisto, es quién se beneficia con esta guerra. Lo más importante que tiene que saber la gente de esta guerra es que la repercusión sobre el mercado de alimentos en el mundo es inmensa. Hoy en la Argentina tenés un problema gravísimo, pero gravísimo, con los fertilizantes. Rusia produce la mitad de los fertilizantes del mundo. Hablaba el otro día con una persona que se dedica al comercio exterior acá en Argentina. Una de las principales importaciones de Argentina, claves para la producción agrícola, que es todo lo que tenemos para ingresar divisas, son los fertilizantes rusos. El precio de los fertilizantes se ha cuadruplicado desde que empezó la guerra, por el tema de las sanciones y demás. Después tenés que tener en cuenta esto. Entre Rusia y Ucrania producen una cuarta parte del trigo del mundo. El trigo, el 15% de las calorías que consume un habitante del mundo en promedio. Entonces, vos empezás el gasoil, que depende directamente del gas, Rusia es el principal productor mundial y su gas está siendo sancionado en todas partes, es el combustible del campo, de cosechadoras, es el combustible del campo. Gas, directamente usan gas natural en Estados Unidos para secar los granos. Entonces, si tenés toda esta presión sobre los granos, a su vez, tenés una presión frontal hacia la ganadería, porque el 90% de lo que comen las vacas son granos. Entonces, si vos empezás a ver este cuadro, que es lo que ya está hablando hasta Biden, en su extravío y saludando fantasmas, no sé si viste ese video, sí. Hasta Biden está advirtiendo que hay una crisis alimentaria en ciernes, en gran medida producida también por sus sanciones cavernícolas, en todo el mundo. Y hay una inflación disparada, que en lo primero que impacta es en el precio de los alimentos, y hay una tensión energética muy grande a partir de todo esto. O sea, realmente creo que la amenaza de las consecuencias de la guerra en todo el mundo son mucho más graves todavía de lo que ya vimos en 2020. Y insisto en que los que ganaron con aquello, ganan con esto. Con el encierro, Bill Gates, Elon Musk y Jeff Bezos duplicaron sus fortunas. ¿Por qué? Ir más tecnología de la que consumía para el teletrabajo. Comprar computadoras, por eso invirtieron un mes antes de las cuarentenas que ellos mismos diseñaron. En el caso de Bill Gates, el principal financista de la Organización Mundial de la Salud, un mes antes él se posicionó en el litio jugenio. Millones de Fofimatic, las ganancias más altas de su historia. Mientras el mundo entero se empobreció, murieron 300.000 personas de hambre por día, según la propia ONU, una cifra que no se veía desde el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, de hecho. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Y que llegó para quedarse, digamos, también el teletrabajo y demás, porque hoy en día, más allá de que haya aberturas y demás, los medios ya siguen insistiendo con los Zooms, las entrevistas, bueno, además por los móviles también. Mirá lo que está pasando en Shanghái, además. O sea, y están de vuelta con el encierro. Pero fíjate lo que te describía del panorama, de la presión que hay sobre el mercado alimentario a partir de la guerra. ¿En qué se posicionó Bill Gates estos últimos años? En tierra. Se convirtió en el mayor terrateniente de Estados Unidos. Está invirtiendo en el negocio de la carne artificial, por delirante que nos suena a los argentinos, es algo que está bastante avanzado. Ya hay en las góndolas de todo Estados Unidos, de Walmart, donde también tiene acciones Bill Gates. O sea, se ha movido las inversiones hacia el plano alimentario, y dominar los alimentos de las personas es tal vez el último eslabón luego de dominar su salud y de dominar sus miedos, para someterlas por completo. Yo creo que la concentración de poder que genera el globalismo es inmensa, es inédita, nunca se ha visto en la historia. Y quiero recordar, y con esto si querés podemos cerrar, que el globalismo, lo que llamamos globalismo, hoy se habla de globalismo,
es lo contrario a la globalización liberal. El globalismo significa que un grupo de personas, que no son 10 ni se juntan en un castillo lúgubre, probablemente son 1000, pero un grupo de personas se pone de acuerdo en las medidas regulatorias, restrictivas, políticas, económicas que van a regir en 100 países al mismo tiempo, lo cual no te da la oportunidad de escaparte de eso. Porque te vas de Argentina y en Uruguay estás encerrado, y te vas a Brasil y estás encerrado, y te vas a Perú y estás encerrado. Entonces han lanzado en la cumbre de Glasgow, que Boris Johnson, el traidor de la nueva derecha, fue el anfitrión, los impuestos mundiales, en el pretexto del ecologismo, una tasa del 15% para empresas multinacionales, que cuando se haga efectiva va a derivar en más inflación porque van a trasladar ese impuesto a los precios, que es lo que siempre hacen. Bueno, ese globalismo, que es totalmente liberticida, ha generado que hoy sea más difícil viajar que antes. Mucho más. Emigrar, comerciar. O sea, fíjate todo lo que estamos viendo. Sanciones. Nos están empujando a la desglobalización. O sea, el mundo está menos conectado. O sea, la gente, las sociedades están más encerradas, más expoliadas, más debilitadas. Y los políticos son los que están perfectamente integrados y coordinados como una orquesta. Creo que es el fenómeno histórico más importante del siglo XXI, que va a ser lo que determine esta época, y es contra eso a lo que tenemos que apuntar. Por eso me dedico a la política internacional también. Yo creo que hoy ya no se puede entender nada mirando solamente una partecita de la foto. La verdad, muchísimas gracias Nicolás Moray, la verdad que te agradecemos desde Nova y desde, bueno, todo el equipo, la verdad que te hayas dado un espacio para poder llevar adelante la entrevista. Te agradezco mucho a vos, a Nova, a toda la audiencia, a Mario, y bueno, la pasé muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego.